Partidazo del Flu. El jugador que quería destacar del día de hoy, me parece, y de toda la Copa, fue Jon Arias. Jon Arias fue de los jugadores más regulares de este equipo. De principio a fin de competición estuvo a la altura. De principio a fin de competición no falló un partido. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de final de Copa Libertadores, por supuesto. Así como la semana pasada tuvimos con la final de la Copa Sudamericana. En este caso nos toca cubrir también la final de la Copa Libertadores. Las dos competencias que se juegan en nuestra federación, podemos decir, lo que es Conmebol, los torneos Conmebol, torneos internacionales del fútbol sudamericano. Y en este caso quienes llegaban a la final era por un lado Boca y por otro lado Fluminense. Antes que nada les voy a anticipar que si entran acá para ver un análisis en el que yo diga que Boca jugó bien, no está en el video indicado. Y segundo que voy a decir, felicitaciones para los hinchas de Fluminense, para mí fueron justos vencedores y de principio a fin de Copa Libertadores se merecieron llevar la competición. Se merecieron llevar la Copa, fueron el equipo más regular, el que mejor jugó, el que más propuso, el que más goles metió. Fueron todos detalles, todas cosas que contribuyeron a que Fluminense sea hoy en día el campeón de la Copa Libertadores, que sea justo campeón de la Copa Libertadores, se lo mereció durante toda la final también. Y es más, para mí no merecía sufrir tanto, pero bueno, detalles del fútbol te llevan a tener que llegar al tiempo extra y de esa manera ganarlo con una jugada, con una genialidad de una joyita como es Kennedy. Vamos a estar hablando del partido, no sé si voy a estar poniendo de fondo algunas imágenes, no sé cómo voy a hacer porque la verdad es que no quiero ver el partido en sí, quiero hablar con ustedes, quiero hacer una editorial con ustedes y que por supuesto ustedes me dejen su análisis ahí abajo en los comentarios que los voy a estar leyendo también. Pero para empezar, quiero decir que para mí fue paupérrimo el arbitraje de Roldán, me parece de lo peor que he visto en las últimas finales. Incluso la final de Liga de Quito y Fortaleza fue mucho mejor a nivel arbitral que esta final. Pésimo lo de Roldán, pésimo. Me voy a dejar muchos detalles afuera, estoy segurísimo, pero es lo que me gusta hacer a mí. Me gusta improvisar y me gusta hablar y que ustedes, si coinciden o no, me lo pongan en los comentarios. Pero la realidad es que yo, viéndolo desde afuera como neutral, a mí me daba lo mismo quién ganaba. Si te soy sincero, me tiraba un poco más que gane Fluminense, pero por una cuestión de cariño hacia los hinchas del Flu, que acá tenemos muchos en el canal, entonces le fuimos tomando cariño a Fluminense, además nos parecía que era el rival que mejor jugó en toda la competición, por lo tanto era justo vencedor de la Copa. Pero bueno, más allá de eso, vamos a ir con esos errores arbitrales de los cuales estamos hablando. Para empezar lo tendría que haber echado Valentini al principio del partido, un cabezazo que le pega al jugador de Fluminense que no entendemos a qué vino ese cabezazo, pero bueno, fue un cabezazo, no le sacó amarilla, no cobró falta. Después se vino un contragolpe de esa jugada, cortan el contragolpe, tampoco saca amarilla. Le costó un huevo sacar una amarilla a Roldán. No sé si será una bajada de línea para que la competición, o sea, la final no se desvirtúe en los primeros minutos, pero bueno, Valentini ya lo tenías que haber echado para empezar. Después, obviamente, en el partido hubo muchas divididas que siempre iban para Boca. Hubo muchas patadas por parte de jugadores de Boca que no fueron amonestados. Yo lo sigo sosteniendo y lo voy a seguir manteniendo. Y cada uno puede dar su punto de vista, como lo digo, Pero para mí la final la inclinó para Boca, Roldán. La inclinó y es más, incluso los comentaristas lo dijeron al final del partido, al final de los 90 minutos. Hoy el hincha de Boca no puede decir ni mu con el arbitraje de Roldán. Después el tiempo extra fue bastante equilibrado, se equivocó para los dos lados. O sea, equilibrado me refiero a eso, no que fue bueno. Se equivocó para los dos lados. Pero en lo que fue el primer tiempo y segundo tiempo, en los 90 minutos, fue un desastre. Era inmirable ese arbitraje. Y también insalvable. O sea, yo no entiendo qué va a salir a decir Domínguez. Me imagino que no va a decir nada porque terminó saliendo campeón Fluminense y no creo que haya mucha queja. Pero la verdad es que fue patético. Después, en la expulsión de Fabra, iba a sacar amarilla él. Iba a sacar amarilla, o sea, no se entiende eso tampoco. Es impresionante, muchas faltas que le hicieron a Cano que no cobró. Después la primera amarilla que le saca a Kennedy, que es el jugador que ingresa en el segundo tiempo y termina marcando el gol en el tiempo extra para Fluminense, le saca una amarilla en la mitad de la cancha por estar esperando con la mano así, o sea, para sacárselo de encima a X Fernández que lo fue a presionar. Cuando una jugada anterior habían encarado a Valentini y Valentini hizo lo mismo y ni cobró falta. Pero bueno, no importa. Más allá del arbitraje que fue pésimo y que lo quiero dejar en claro porque es una de las cosas que siempre me molestan a mí de acá a nivel sudamericano, tenemos un arbitraje horrible, horripilante, asqueroso. Ni el VAR lo salva a esta gente. Más allá de eso, me pone contento el resultado del partido de hoy. Quería que gane en los 90 minutos Fluminense. Y ojo,
Ustedes me van a decir, ¿por qué tanto odio a Boca? Y no es odio a Boca. Yo, de hecho, les digo, yo soy de Racing, a nosotros nos eliminó Boca y nos pasó por arriba Boca, nos ganó bien y yo creo que Boca fue justo vencedor de esa llave. A partir de esa llave, jugó con Palmeiras, a Palmeiras mereció ganarle también, hay que decirlo, hay que reconocer esas cosas, pero no es un equipo que juegue bien al fútbol. No es un equipo que guste, no es un equipo que vaya al frente y se nota en todas las series que tuvo que le costó mucho ganar en los 90 minutos, en los 180 minutos mejor dicho. Porque de hecho desde octavo de final hasta la final llegó por penales. Y vos me vas a decir, pero los penales es una llave para pasar. Sí, está bien, pasó toda la llave por penales. Entonces no sé qué tan bien jugó porque llegó a los penales en todas las series, en todos los partidos. Ida y vuelta, penales. Ida y vuelta, penales. Nacional, Racing, después Palmeiras y por último, bueno, estaba cerca de llegar a los penales con Fluminense, no llegó por poco, pero la realidad es esa, fue a todos los penales, mientras que Fluminense hay que reconocer que le dio vuelta una serie muy buena Internacional de Porto Alegre, que venía de jugar muy bien en la fase de grupo, que quizás donde flaqueó un poco fue contra Argentino Junior, que estuvo cerca de quedarse afuera en aquellos octavos de final, pero lo ha dominado muy bien, ha sabido sacar adelante el partido y creo yo que terminó siendo justo vencedor y justo campeón también. Hay que reconocer esas cosas. Fluminense fue el que mejor jugó y si no me creen, les voy a dejar en el primer comentario fijado el video que sacamos acá en aquel entonces cuando Fluminense le gana uno de los primeros partidos de la fase de grupos a River, le gana 5-1 si no me estoy equivocando, le termina ganando. Acá en el canal dijimos que era claro candidato a quedarse con la Copa. Y no nos equivocamos, Y lo estamos diciendo 8 meses, 9 meses. Y estaba claro que iba a pasar esto. Fluminense es justo vencedor de la Copa Libertadores. Y desde acá quiero felicitar a todos los hinchas del Flu. Tienen un equipazo. A veces se puede quedar corto con algunas cosas, sí, puede ser. Hoy, por ejemplo, Marcelo me parece que no estuvo a la altura de una final, siendo uno de los experimentados y los que tendría que haber estado a la altura. Felipe Melo para mí fue de lo mejor de esa defensa junto a Nino. Obviamente los dos fueron espectaculares, ambos jugadores estuvieron a la altura de las circunstancias. De hecho se lesiona Felipe Melo, entra Marlon y se vino a pique la defensa de Fluminense. Y otra cosa que iba a decir es que en los 90 minutos la rompió, la descosió, jugó muy bien, le manejó el partido Fluminense a Boca. Y es una lástima que por un pelotazo, por un bombazo afuera del área, te terminen empatando el partido. Boca también tiene esa mística, no sé qué carajo es, pero con esas cosas te termina empatando una serie, te termina empatando el partido en este caso, y te lleva un tiempo extra que yo creo que Fluminense no se esperaba, más que nada por cómo se estaba dando el partido. El Flu venía jugando muy bien, venía tocando, venía jugando, y de repente en el segundo tiempo se empezó a apagar poco a poco, fue progresivo el apagón que tuvo Fluminense, y se terminó acercando Boca con un zapatazo afuera del área, con un zurdazo de Advíncula, que está acostumbrado a hacer ese tipo de goles heroicos, que para mí desde mi punto de vista en Boca fue uno de los pocos que estuvo a la altura de una final, Advíncula, uno de los pocos que estuvo en una final, a la altura de la final. Pero bueno, saca ese bombazo, te termina empatando el partido, te lleva al tiempo extra, y en el tiempo extra no hay nada que reprocharse por parte de Fluminense, hizo todo bien, salió a buscar el resultado, lo termina ganando. Con un bombazo y un jugadón, fue un jugadón el segundo gol también. El primer gol es un jugadón y la termina definiendo Cano, el goleador que tiene este equipo, que es el goleador del mundo directamente, ya podemos decir. Cano es tremendo, lo dejas cara a cara con el arquero y te la manda a guardar, siempre. Ahora, afuera del área es otra cosa, pero dentro del área es un animal. No lo puedes dejar solo porque te la manda a guardar, y de hecho el primer gol es un golazo. Ahí analizamos el segundo gol, que fue de Advíncula. El primero se los digo, una gran jugada de Keno y Arias por la banda derecha. Arias, otro gladiador de este Fluminense, termina tirando un pase atrás, gol, lo van a estar viendo seguramente en pantalla. Y el tercer gol, quiero hacer hincapié en el tercer gol también, porque es un golazo de un pibe que tiene mucho futuro como Kennedy, pero que tiene que solucionar este tipo de cosas, porque no te pueden sacar la segunda amarilla por ir a festejar con la gente. Esas cosas no te pueden pasar. Yo entiendo que en el momento, por la adrenalina, por el gol y todo lo que significaba ganar la Copa Libertadores, te encegueces y vas. Pero me parece que en este tipo de cosas hay que estar más tranquilo. Obviamente yo compro el combo de Kennedy, A mí me gusta ese despachatado a la hora de jugar, de ir en busca de la pelota, de encararte y pasarte por arriba, sacar ese bombazo que sacó para meter el segundo gol. Esas cosas yo las compro y obviamente te viene con ese combo de a veces por ahí actos de indisciplina, de sacarte el jugador de encima con una mano, de ir a festejar en este caso el gol con la gente. Pero bueno, nada.
Partidazo del Flu. El jugador que quería destacar del día de hoy, me parece, y de toda la Copa, fue John Arias. John Arias fue de los jugadores más regulares de este equipo. De principio a fin de competición estuvo a la altura. De principio a fin de competición no falló un partido. Y también lo bueno que tiene es que se va a la selección. Juega bien, vuelve y no está cansado. Y hoy jugó 120 minutos y en un momento minuto 115 y un contragolpe y seguía corriendo, loco. Esas cosas son las que me gustan de los jugadores de Fluminense. Que van siempre ahí, corren y meten. Entonces, hoy creo que fue justo vencedor, como les dije, durante todo el video. Y creo que es el cierre y me parece que es la idea principal de este video. Hablar del campeón de la Copa Libertadores. Muy merecido esta competición para ellos. Vamos a estar analizando en la semana seguramente la prensa, cómo vaya reaccionando en este caso a lo que es el campeón de la Copa Libertadores. Y bueno, en este caso se hizo justicia, el fútbol ganó y fue campeón de la Copa Libertadores. Y es una copa redondísima, porque de principio a fin dominó, de principio a fin demostró quién tenía que ser el campeón y lo terminó logrando. Entonces, estas cosas no pasan muy seguido, de que un equipo demuestre que tiene que ser el campeón y que con fútbol lo haga y lo termine logrando. Pocas veces pasa. A veces termina saliendo campeón por suerte alguno, termina saliendo campeón quizás el que no juega mejor, pero termina saliendo campeón, así que justo vencedor también. Pero bueno, en este caso se dio todo, fue un combo completo que termina dando al Flu como campeón y por supuesto desde acá le queremos mandar un cariño grande a todos los hinchas. Gracias por estar ahí, sudamericanos, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como nos estaremos viendo en el siguiente video. Ahora sí, chau.